Pregunta a los que ya están conectados en clases. ¿Estaba difícil el examen? ¿Había algo de lo que no habíamos conversado, reiterado, reforzado en clase? Sinceramente. Doctor, Sí, adelante. por lo menos había algunas que daban lugar a confusión. A mí me ha sucedido eso en cuanto a nulidad y anulabilidad, porque yo pensé que la anulabilidad, eh, cualquier persona que tiene interés puede reclamarla, porque hemos visto que inclusive en caso de menores de edad o lo que sea, son los padres o los apoderados o lo que sea, que pueden reclamar que algo ha sido infringido. Entonces, por lo menos digo, en esos aspectos ha habido un poco de confusión. Ya. ¿Pero estaba difícil el examen? Difícil no, doctor, no, no lo estaba. ¿Alguien más? Siendo democráticos. Algo confuso tal vez, doctor. ¿Ya? ¿En qué parte? Cuando hablamos de los contratos de anulación y todo eso. De la Anulación, ineficacia de los contratos. exactamente, exactamente. Ya, perfecto. Pero después estaba difícil el examen. ¿No? No mucho. Para nada. Bien. A ver, otro aspecto, chicos. Ustedes saben que la subida a plataforma de los trabajos amerita eh, revisarlos uno por uno. El trabajo práctico era sencillo, ¿cierto? Tampoco esperaba perfección, ¿por qué? Porque estamos aprendiendo. Sin embargo, me he dado cuenta que muchos, o no han leído a cabalidad la instrucción, que también para evitar confusiones se ha acompañado en un archivo Word, ¿ya? O, a ver, quiero pensar que a la buena, que lo han hecho a la rápida. No era un trabajo difícil, era una práctica que ya lo habíamos hecho en 2 oportunidades en base a las recomendaciones que nos hacía el documental del Masterclass. ¿Y en qué consistía? Que yo les daba las posibles cláusulas de 3 contratos. ¿Cuáles eran estos contratos? Alquiler. ¿Qué más era? Anticrédito y compra y Anticrédito venta. y venta. Los 3 contratos de los cuales más habíamos hablado. Entonces les ponía una secuencia de subtemas del tema elegido, porque los temas eran contrato de anticrédito, compra-venta y arrendamiento o alquiler. Y les puse unos subtemas de posibles cláusulas. ¿Cuál era el trabajo que debían de hacer? Porque el instructivo les volvía a recalcar. Ojo, que el trabajo práctico únicamente consiste en organizar o estructurar, ¿no ve? Ordenar en su criterio cómo debían ir, en qué orden las posibles cláusulas. Les recalco, no se debe redactar ningún contrato. Ahí está clarito. No consiste en redactar ninguna cláusula. Simplemente estructurar, organizar u ordenar según su criterio, dependiendo de los contratos que tienen que estructurar. Teniendo el cuidado en que cada uno de ellos se realice el preámbulo para respetar la forma. Ese era el trabajo. Algunos han agarrado y me han copiado contratos. Contrato de alquiler, contrato de compra-venta, contrato de anticrédito. Me han copiado contratos bajados de internet.
Algunos, a ver, aquí está. Algunos inclusive me han subido en el trabajo contratos que nada que ver. No he pedido contrato de préstamo, ¿no? No he pedido contrato de comodato, no. Lógicamente esos contratos no los puedo evaluar, ¿cierto? No los puedo evaluar. Entonces, si no es el contrato o no es el trabajo que se ha pedido, no puedo hacer ninguna evaluación. Otro aspecto que he advertido: los subtemas o las posibles cláusulas que ustedes únicamente, en base a los 3 tipos de contrato que debían organizar, estructurar u ordenar, poniéndoles, por ejemplo, y les he reiterado enésima veces, chicos, el error que mis estudiantes jamás en la vida pueden cometer es hacer un contrato de anticrético en documento privado. Ha sido una recomendación, pero creo que cada clase, jamás de los jamases, puede elaborarse un contrato de anticrético en documento privado. ¿Qué dice el 491? Bajo pena de nulidad. ¿Sí o no? Pero encuentro trabajos que le ponen en el formato contrato privado de anticrético. Si la ley me dice bajo pena de nulidad y la nulidad es valor cero, jamás existió ni nació la vida jurídica, ¿puedo evaluar? No, doctor. No puedo evaluar. Otra cosa, muchos no han considerado o no han leído bien que tenían que citar el preámbulo, el encabezamiento de los contratos, dependiendo la forma que iban a utilizar. Directamente han puesto el título, contrato de alquiler por decirles, y han organizado. Se han olvidado de la forma, del preámbulo nada más, del título, si iba en formato público o si iba en formato privado según su conocimiento, ¿no? Se han olvidado. Algunos, a ver, título, ya. Algunos, sí, algunos me lo han organizado de tal manera que le han puesto primera tantos, segunda tantos, tercera tantos, y he encontrado en varios de los contratos esta cláusula, compromiso. No sé de dónde han sacado la cláusula compromiso, porque en los subtemas no hay una cláusula de compromiso. ¿Sí? No hay una cláusula de compromiso. Pero en algunos contratos porque ninguno de los contratos será un contrato de compromiso, ni el de compra-venta, ni el de anticrético, ni el de alquiler. Ninguno. Simplemente eran contratos que los tenían que estructurar en base a los subtemas que consideraban pertinentes, ¿no? Entonces, también es sujeto de evaluación la falta del título, como les dije, del preámbulo. Algunos sí me han puesto a ver el de anticrético, señor notario de fe pública, y han empezado a organizar. Los otros, contrato privado de compra-venta, perfecto, han empezado a organizar, ¿no? Entonces, en base a todo ello se ha evaluado el trabajo. En algunos, conforme iba revisando, he ido poniendo en sistema la nota. En otros, por el tiempo, paje revisado y directamente en mi registro para poder acelerar la tabulación y la entrega de las notas en sistema y en físico. Esa es la evaluación, digamos, o la revisión que podemos hacer de los trabajos, que lógicamente en algunos trabajos he encontrado cláusulas repetidas, normal,
Eso es lo que quería encontrar. Por lo demás, creo que el criterio de orden, el criterio de organización está por encima de una muy buena expectativa. Está bien, ¿no? A excepción, reitero, a excepción de las personas que primero me han subido contratos copiados, ¿no? Ni siquiera los subtemas, las posibles cláusulas se han tomado el cuidado de ponerlas, han agarrado copy, pa, listo. Algunos, como les digo, me han subido contratos que no se ha pedido en el trabajo práctico, han agarrado y lo han subido, ¿no? Que lógicamente me hace imposible la posibilidad de poder evaluar el trabajo práctico. Aditamentado con toda la amplia comprensión que puede haber por tema trabajo, familiar, salud en esta coyuntura, chicos, somos 69 activos, ¿cierto? 69 estudiantes activos. Fíjense que hoy estamos 18 en clases y normalmente andamos entre los 45 a 55 en clases. ¿Sí? Hay que también ser objetivo con aquello. No necesito dar nombres, para nada, absolutamente. Los que cotidianamente hacen el esfuerzo de asistir a clases bajo esta especial coyuntura que nos ha obligado prácticamente a llevar estas clases virtuales, que créanme, hacemos lo posible porque la clase sea comprendida, porque nazcan preguntas, porque nazcan aclaraciones, y es lógico saber que el día del examen va a estar toda la planilla, me imposibilita a mí evaluar el tema de participación para aquellos que no asisten a clases. Aquellos que han pedido permiso por tema de salud, aquellos que piden y anuncian que por temas de trabajo, excelente. Sé que hacen, muchos de ustedes, sé que hacen un sacrificio sobrehumano por poder concurrir a estas clases virtuales, pero que pónganse a pensar, en una coyuntura presencial, ¿sí? Si no hubiera esta bendita o maldita pandemia, ¿qué es lo que pasaría? Una obligación irrefutable de asistir a clases porque si no, no va, tendrían que hacerlo, ¿cierto? Y créanme que independientemente de todas las vicisitudes que pueda existir en una clase virtual, a la que nos estamos empezando a acostumbrar desde el nivel primario, inicial, secundario y más universitario, es una gran chance, si vale el término, ¿cierto? Es una gran chance. Pero no puedo a momento de evaluar, peor si no tengo conocimiento. Sí debo reconocer, hay personas que me escriben al grupo, ¿no? Al privado, y me dicen, mil disculpas doctor, no podré ingresar hoy por motivos estrictamente se entiende. Y son personas que usualmente asisten a clases. En alguna u otra no puedan asistir, se entiende. Motivos de salud, comprensión 100%. ¿Sí? Consideración y comprensión y las bendiciones del caso porque todo salga bien, pero claro que sí. Pero tengo, como les digo, una clase normal entre 45 y 55 personas, usualmente, cotidianamente, un promedio, pero 10 o 15 pues brillan por su ausencia. Desconozco los motivos, por eso es que mal podría juzgar, desconozco los motivos. Pero aparecemos el día del examen, hay una desventaja ya porque no ha escuchado la explicación de clases, de pronto ni siquiera has revisado el material en plataforma, ¿no? Entonces ocurre lo que ha ocurrido este parcial, ¿cierto? Y los trabajos prácticos lo propio, no le dan la leída concienzuda o detallada, pese a que se recomienda dar una lectura detallada y cuidadosa para poder entender el trabajo. Entonces, esos son los parámetros con los que hemos podido chocar este parcial. Sus notas ya están en plataforma, en el sistema, me imagino que ya lo han visto, ¿cierto?
Y uno de los compañeros, una de las compañeras más precisamente, me pedía, posterior al examen, mediante un WhatsApp, yo les agradezco de verdad y quisiera que lo hagan todos aquellos que tuvieran cualquier duda, que podamos reforzar el tema de la ineficacia de los contratos. No hay ningún problema. Siempre les había recomendado que si algo no ha quedado claro, no me hago ningún problema. Si tengo que reiterarlo 10 veces, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, no me hago ningún problema. Y principalmente en este tema, chicos, ¿por qué? Porque este tema va a ser parte de su ejercicio profesional. El tema de juicios por nulidad, anulabilidad, rescisión, resolución de contratos va a ser un tema del día en su ejercicio profesional. Y para ello, pues, tenemos que entender lo mejor posible en cada una de las clases. A ver, me está levantando la mano la compañera. Adelante, Vélez Aramayo, te escucho. Hola. Bien, creo que se ha desarrollado. Doctor, Juan Carlos. yo quería hacer una consulta, doctor. Sí, la verdad yo he entendido un poco mal las instrucciones del trabajo y yo he entendido que había que crear contratos con sus temas que usted nos dio, con todas las cláusulas. Eso yo hice. Y pues puse a tachear uno por uno las cláusulas en cada contrato que hice, ¿no? Y también me puse a unirlos, las cláusulas. ¿Y cómo podemos saber si está bien ese trabajo, doctor? O un visto bueno. Ah, claro. No, no se preocupen, ¿por qué? Por eso les decía. Las instrucciones eran claras. ¿Por qué? Porque no les podía haber pedido redacción cuando no hemos llegado en el nivel de práctica todavía a redactar. ¿No ve? Estamos Pero empezando. doctor, Ya tenemos, no, hemos hecho les algunas digo, ya redacciones en tenemos, ya clases. tenemos la clase de estructurar y organizar. Y lo hemos hecho en clase. Ustedes han organizado, ¿cierto? Yo he manejado el sistema y lo hemos organizado. En el masterclass, que es nuestra herramienta de avance, sí estuvimos ingresando a la redacción de prueba de una cláusula. Lo que sí hemos hecho, a medida que hemos ido avanzando los contratos, hemos ido revisando contratos, hemos ido leyendo las cláusulas. Y les he dicho claramente, no hay un patrón absoluto, no hay. Todo va a variar en función al tipo de contratos y al tipo de condiciones que las partes vayan a plasmar. Entonces habíamos quedado en estructuración de contratos, uno de los primeros pasos sugeridos. Una vez que estructuremos de la mejor manera el esqueleto del contrato, vamos a empezar a redactar. Y vamos a jugar de la misma forma, les había dicho, ¿cierto? Yo les puedo poner redacciones inclusive desordenadas, y vamos a hacer esa práctica, lógicamente, y lo que ustedes tienen que hacer es ordenarme a cada cláusula, a cada párrafo, pero además mejorar la redacción a mérito de la recomendación que nos da y nos estaba empezando a dar el masterclass. Por ejemplo, en el avance habíamos quedado en practicar en el masterclass, ¿no? Cómo practicaba la redacción de una cláusula de los gastos. Y sugería, debe ir en tiempo presente o en tiempo futuro. ¿Y cuál era la respuesta correcta? Que debe ir en tiempo. ¿Quién se acuerda? ¿En qué tiempo debe ir? Presente. Presente, muy bien. Entonces, ahí, cuando les expliqué en qué consistía el trabajo, inclusive les di, solo me van a estructurar. Solo la práctica que hemos hecho o hemos redactado en la práctica, chicos. No hemos redactado. Lo que hemos hecho es estructurar. Hemos ordenado, bajado, subido, cambiado, dónde va mejor, dónde, sí o no, buscando una coherencia. ¿Para qué? Para dar paso más adelante a una posible interpretación de los contratos. Pero quiero aclarar lo siguiente.
En el trabajo práctico, evidentemente, tengo cuatro trabajos que sí han trabajado estructurando las cláusulas, los subtemas que les he dado en el trabajo, pero sí me han rellenado con la redacción. ¿No ven? No hay problema. A mí me interesa la estructuración del trabajo. Eso es lo que me interesa. Pero hay otros trabajos, tengo 1, 2, 3 cabalmente también, que me han subido contratos hechos. Y digo que son de internet porque me he tomado la libertad de revisarlos, incluso las respuestas de desarrollo, me he tomado la libertad de revisarlos porque no puedo creer que más de 60 personas piensen lo mismo, escriban lo mismo y cometan los mismos errores. ¿Y saben quién me ha contestado? Wikipedia me ha contestado. Por poco no me llama al celular. Otra página que me ha contestado es la del doctor Rigoberto Paredes. ¿Cierto? A eso me he referido en la primera parte de la revisión. Y no era necesario, absolutamente innecesario. Pero en el tema del trabajo práctico, Juan Carlos, sí he ponderado, si acaso, 2, 3 trabajos, pero me han respetado los subtemas que yo he dado en el trabajo. Pero en los otros a los que me he referido, por ejemplo, me han subido un contrato de comodato hecho. Y es más, ni la fecha le han puesto. Lo que han hecho es un copy y le han puesto Cochabamba barra, coma, año 2018. Imagínense. ¿Es valuable ese trabajo? Personalmente, No, doctor. yo no lo veo. ¿Por qué? Porque ni es el tipo de contrato que he pedido. 2, ni es la forma del trabajo que he pedido. Para nada. Todavía se hubieran tomado la molestia de ver los subtemas, ordeno y completo con los ya, pero a mí me interesan los subtemas, cómo lo han organizado para darle esa secuencia. Y en ese sentido, sí, un 90%, llamémosle, del universo de los casi 70 que somos, sí le han dado un orden. Y estoy conforme porque más de lo expectable, ya tenemos idea de más o menos cómo debe ir el orden de las cláusulas. Una y otra que se nos puede ir, que no gravita, quizás por estética podría ir más acá, más allá, pero estoy conforme. ¿Por qué? Porque creo que el aspecto práctico está bien. Está bien. Entonces lo que vamos a hacer en estas clases que nos quedan a partir de ahora va a ser precisamente definir ya la estructura tipo o estándar de nuestros contratos y principalmente ahora sí empezar a redactar. Lógicamente, de principio no les voy a pedir que redacten completo un contrato. Estamos practicando. Vamos a trabajar con patrones, pero esos patrones, adrede en la redacción de las cláusulas, van a estar algo modificadas. ¿Con qué objetivo? Que ustedes le den la redacción correcta, lo más correcta posible, en base a las recomendaciones que el Masterclass nos dé. A momento vamos a conjugar una sesión de avance y una sesión de práctica, una sesión de avance, una sesión de práctica, hasta que por sí solos las dos últimas clases podamos redactar un contrato. ¿Sí? Hasta que por sí solos podamos redactar un contrato. No lo vamos a hacer 100%, de eso no se preocupen. El que les habla ha pasado por la misma hermenéutica, por aulas universitarias, ha cometido errores y la práctica nos va a hacer al final maestros, ¿cierto? Peritos en la elaboración de documentos y redacción de contratos. Todos pasamos por esa experiencia. Pero sí tenemos que ser capaces, les había dicho, de poder animarnos. Nos tenemos que animar. Es un desafío personal que todos tenemos. Nos tenemos que animar a redactar por sí solos, llegado el momento, un contrato. Sin mirar un modelo, si gusta. Sin mirar un modelo. Porque en la práctica, chicos, lo que ustedes van a hacer y todos hacemos es ir elaborando contratos e ir mejorando cada día que se nos vuelva a presentar otra petición de contratos, los formatos que ya tenemos.
Así es. Elaboramos un contrato, el formato nos gusta, nos sirve. Nos piden el mismo contrato, cambiamos algunas cosas, pero créanme que vamos mejorando cada día. A ver, esta parte no me gusta, las redactaré de esta. ¿Por qué? Porque eso es fruto de la experiencia que van a ir adquiriendo ustedes. Y la experiencia se adquiere en base a práctica, ¿cierto? Entonces, tampoco se asusten y digan, pucha, tengo que hacer un contrato, decimos, no es así, para nada. ¿Listo? Eso es lo que, esos son los parámetros que se han tomado en cuenta. O sea, los que han respetado los subtemas y en base a ellos, de pronto por una cuidadosa lectura, han redactado el contrato, no hay problema. A mí me interesa la estructura de primera mano, el orden que le hayan dado. Claro que los trabajos en ese sentido han sido distintos, ¿no? Porque cada uno piensa distinto. El orden, similares, casi iguales, ha variado una, como les digo, algunos le han puesto cláusula primera y el subtema más, cláusula segunda, algunos han trabajado con primera, segunda y algunos con números, primera, 1, 2, 3, sirve. Reitero, ¿qué me interesa del trabajo? Me interesa el orden que le hayan dado. Por lo demás, no se preocupen, vamos a trabajar igual. ¿Está bien, Juan Carlos? Está bien, doctor. ¿Ya? Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más, chicos? A ver, vamos a hacer lo siguiente. El día lunes tenemos clases y le vamos a dedicar a reiterar, porque me interesa que esté muy comprendido, muy bien comprendido. Vamos a dedicarle a reiterar la clase de ineficacia de los contratos. Los 4 institutos jurídicos que hemos visto: nulidad, anulabilidad, rescisión y resolución. ¿Ya? Hoy podemos dar un punteo, porque voy a planificar la clase de lunes en este fin de semana que tenemos cuarentenados. Voy a organizar el trabajo de la siguiente manera para el lunes: el avance y sustento teórico, material de apoyo Código Civil, y en la segunda sesión, para mejor comprensión, vamos a ver cómo definen los altos tribunales de justicia en jurisprudencia en relación a la nulidad, en relación a la anulabilidad, a la rescisión y resolución, para que podamos entender en qué casos procede la nulidad, en qué casos la anulabilidad, cómo se interpreta la rescisión y cómo se interpreta la resolución. Lo que sí debemos de entender es que cuando hablemos de eficacia de los contratos, tenemos que entender que esos contratos han sido celebrados cumpliendo con todos los requisitos y formalidades que la ley exige. ¿Ya? Por eso un contrato es eficaz, porque se ha cumplido con el consentimiento, porque se ha cumplido con el objeto, porque se ha cumplido con la causa, porque se ha cumplido con la forma y se ha cumplido con la capacidad. Por tanto, se ha cumplido con lo que la ley exige en el artículo 452 del Código Civil. Lo contrario a ineficacia es ineficacia. Lo contrario a validez legal es invalidez legal. Y cuando el contrato se elabora cumpliendo todos los requisitos de ley, es eficaz legalmente, que quiere decir es válido legalmente. Y si es válido legalmente, ese acuerdo de partes, entonces constituye y tiene fuerza de ley entre las partes. ¿Qué quiere decir fuerza de ley entre las partes? Que cada una de ellas está obligada a cumplir con lo que ha firmado, con lo que ha acordado. Eso es ley entre partes. El contrato es ley entre partes porque tiene eficacia legal y cada una de estas está obligada a cumplir con lo que se ha comprometido. Listo. El lado contrapuesto, el lado contrario de la eficacia, va a ser la ineficacia, la invalidez legal. Y nuestro Código Civil
para generar, para producir o dejar sin efecto esos actos jurídicos, esos documentos, esos contratos, reconoce a 4 institutos jurídicos. ¿Sí? A 4 institutos jurídicos. La nulidad, la anulabilidad, también llamada nulidad relativa, si ustedes se acuerdan, la rescisión y la resolución de contratos. 4 institutos jurídicos reconoce nuestro Código Civil. Si se acuerdan, la doctrina reconoce también entre las 4 a otras como la resiliación, la revocación. Pero, fuera de estas 2, nuestro Código Civil solo reconoce a 4. 4 formas de declarar la ineficacia de los contratos, de los actos jurídicos. Y cuando abordamos el tema de la nulidad como una forma de ineficacia de los contratos, establecimos que es una forma de dejar sin efecto un contrato, un acto jurídico, porque ese documento, ese contrato, no cumple, no tiene, le falta los requisitos y las condiciones necesarias exigidas por ley. ¿Ya? No tiene. Y si no cumple, si no tiene, si le falta a un contrato los requisitos exigidos por ley, no tiene valor legal. Se asemeja al cero. El cero por sí solo no tiene valor legal, no vale un centavo, llamemos así. Por tanto, decimos que en derecho, cuando un contrato o un acto jurídico no cumple, carece de las condiciones, de los requisitos necesarios, es nulo. Es nulo. No sirve. Y se entiende que cualquier efecto que haya podido generar en su momento también no tiene valor legal, y los efectos jurídicos se van a retrotraer hasta el inicio de donde hubiera nacido este defecto jurídico y que hubiera sido declarado nulo. ¿Ya? Se retrotrae. Jamás nació la vida jurídica. No existió. ¿Ya? No existió. A eso se llama nulidad. Y si mal no recuerdo, el artículo 400 o 549, si mal no recuerdo, establecen las causales de nulidad de un contrato, de un documento, de un acto jurídico. Establecen las causales de nulidad. ¿Sí? Que los vamos a repasar. En cambio, la anulabilidad, ¿sí? La anulabilidad, conocida también como nulidad relativa, es un acto jurídico o un contrato que consiste en que ha nacido con las condiciones previstas por ley, ha cumplido de pronto con los requisitos, pero tiene un vicio interno, tiene algo ahí que no está mal. Los requisitos están: consentimiento, objeto, causa, forma, capacidad, están en el contrato. Lo que no ocurre con la nulidad, ojo. Para decir que un documento o un acto jurídico es nulo, tiene que faltar requisitos. No se ha cumplido con todo. En cambio, en la nulidad sí se ha podido cumplir con los requisitos, con las formalidades, pero tiene ahí algún vicio interno. Tiene una manchita ahí que puede declararlo inválido, como no puede declararlo inválido, eso determinará el juez en juicio. Pero la característica de la anulabilidad es que es confirmable o es subsanable. Y pusimos ese ejemplo. ¿Qué ocurriría si el esposo nomás vende el inmueble que pertenece a ambos esposos por el carácter ganancial? Firma el documento de venta, el comprador hace su trámite, de pronto pasa los primeros filtros, llega a derechos reales y derechos reales dice: no podemos registrar este documento porque acá el vendedor es casado. ¿Dónde está la aceptación de la esposa, la firma de la esposa? Fíjense que ese contrato, les había dicho, nació con los requisitos.
Se protocolizó inclusive para llegar a derechos reales. Pero había algo en el fondo que cualquier rato iba a molestar, y era el consentimiento de la esposa. La pregunta sería, ¿ese documento es nulo o es anulable? Es anulable, doctor. Es anulable, perfecto. ¿Se puede subsanar y confirmar o no se puede? Se Ana puede, María doctor. levantó la mano. Doctor, en ese ejemplo que usted puso, yo lo veo desde otro matiz, por decir, puede ser que la esposa se entere que no ha sido tomada en cuenta y ella pues pide que este documento sea corregido porque ella no tiene su firma, no tiene su aceptación. Entonces yo lo veo, el interés legítimo lo tiene la esposa, está reclamando. Ahí era mi duda, por ejemplo, cuando se dice interés legítimo, lo puede tener la esposa en este caso para reclamar. Claro que tiene, ¿no? Ni siquiera lo podría tener. Claro que tiene el interés legítimo. Pero vayámonos al efecto jurídico del documento. Ahí está la confusión, Ana María. Ese documento, sin la firma de la esposa, que tiene el interés acreditado, porque es la copropietaria del bien inmueble, eso no lo vamos a discutir, ¿cierto? Es así. Ese documento, por la falta de firma de la esposa, ¿es nulo o es anulable? Anulable porque se puede corregir. Exactamente. ¿Qué pasaría si la esposa no quisiera firmar? ¿Ese documento sirve? No serviría. Ahí está. Por eso es que la anulabilidad puede ser subsanable o confirmable y por eso se denomina además nulidad relativa, porque si la esposa no confirmara eso, el comprador no va a poder registrar. Bien, estamos llegando, chicos, al final de la segunda sesión. El día lunes, entonces, vamos a reforzar este tema, le vamos a dedicar la clase del día lunes para reforzar y despejar cualquier duda con referencia a este tema, ¿ok? Bien, doctor, gracias. Muchísimas gracias. Disculpen la franqueza y sinceridad, pero era necesario una reflexión. Los espero el día lunes. Cuídense mucho. Bendiciones a ustedes y a sus familias, ¿ok? Gracias, doctor.